Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una microclase de la asignatura de hormigón armado. Yo soy el ingeniero José Daniel Ceballos Villarruel, profesional en ingeniería civil, titulado de la Universidad Mayor de San Simón. Mi currículum, para que me vayan conociendo un poco, yo he desempeñado la función de asesor técnico del Consejo Municipal en el municipio de Villa Tunari desde la gestión 2012 hasta la gestión 2016. A partir de la gestión 2017, mi persona desempeñó la función de profesional en fiscalización en la Agencia Estatal de Vivienda, teniendo el proyecto más grande, 4 bloques de la Villa Sudamericana. Del 2020 a la fecha vengo desempeñando las funciones de residente con empresas constructoras en diferentes rubros y en diferentes trabajos. Una vez puesto a conocimiento mi currículum, vamos a entrar de lleno a lo que es la asignatura de hormigón armado. La asignatura de hormigón armado tiene la finalidad de formar a los nuevos ingenieros civiles para ser capaces de diseñar y construir edificaciones. Para esta asignatura se deberá conocer el uso de la normativa ACI y la EHE para diseños de estructuras y nos enfocaremos en la normativa boliviana APNB 1225001. Los conocimientos previos para poder desenvolvernos en la asignatura son resistencia de materiales 1 y 2, estructuras isostáticas, estructuras hiperestáticas y mecánica de suelos. La asignatura tiene dos finalidades, el de diseño y el de la construcción de una edificación. En el caso del diseño, es la etapa de propuesta del armado estructural de una edificación. Es la etapa donde vamos a proponer el esqueleto de la estructura de una edificación. Entonces, lo hace muy importante tener, previo a construcción de cualquier edificación, realizar un diseño acorde con el profesional capacitado para dicha obra. El conocimiento del profesional debe estar sustentado por el cálculo estructural. O sea, un profesional tiene que presentar un cálculo estructural en un diseño realizado, donde tiene que estar detallado las características de una viga, de una columna, de una zapata y así sucesivamente. Los componentes del diseño de una edificación son las zapatas, columnas, vigas, losas, escaleras y obras especiales. El documento final tiene que contar con planos constructivos y datos del tipo de hormigón a utilizarse o con el que sea entendido que se va a construir a futuro la edificación. La construcción es la etapa donde se debe realizar la construcción de la edificación con todos los detalles del diseño propuesto. No es normal que la persona que haya hecho el diseño sea la que construya. Son raros los casos en los cuales se da esta situación. Por tanto, es necesario saber interpretar correctamente los esquemas realizados por el diseñista, cumplir con lo planteado en el diseño respetando lo propuesto. Nuestra metodología de enseñanza, en esta asignatura nos concentraremos en una enseñanza constructivista. El docente será el guía y guiará al estudiante a realizar sus herramientas para poder resolver cualquier problema futuro en el desempeño de su profesión. En este sentido, tenemos como actores que cumplirán las funciones, los cuales van a ser: 1. El docente, que tendrá la función de dotar el material para el refuerzo del estudiante, bibliografías, bibliotecas, ejemplos y ejercicios.
guiar y corregir los trabajos elaborados, disolviendo y o aclarando dudas que se percibieron que tienen al momento de la elaboración del material de trabajo. Organizará grupos de trabajo que ayuden a los estudiantes a aprender desde la perspectiva grupal y evaluará su aprendizaje. El estudiante será el encargado de aprender por su cuenta a partir del material a disposición. Diseñará sus herramientas que a futuro las use de manera práctica. Evaluará la enseñanza. ¿Qué queremos decir en esto? Que el estudiante con las herramientas y los trabajos que se les vaya asignando, lo que van a ir realizando van a ser sus herramientas que a futuro le deberán dar un uso práctico. Las estrategias. ¿Qué estrategias vamos a usar para cohesionar el objetivo o el trabajo del docente con el estudiante? Vamos a usar las lluvias de ideas, la resolución de casos, aprendizajes basados en problemas, foros de debate, aprendizajes colaborativos y lo más importante, los flujogramas de cómo vamos a resolver nuestros diferentes problemas que se nos van presentando en la etapa y en cada unidad que vayamos desempeñando. Para el desarrollo de estas unidades se va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener un inicio. En cada unidad se rescatará las ideas iniciales de los estudiantes. Esto para ir evidenciando las falencias que tienen. El estudiante tendrá que dar a conocer sus ideas o conocimientos de la unidad que se vaya a cursar y el docente tomará conocimiento y reforzará y o corregirá según sea el caso. ¿Esto qué quiere decir? No todos los estudiantes tienen la misma visión, entonces se va a ir viendo cómo es que ellos han ido teniendo la visión de cada unidad y viendo en qué sectores hay coincidencias y fallas. ¿Para qué? Para que el docente pueda reforzar esas unidades y poner más énfasis al momento de los trabajos y el desarrollo de la unidad. Bueno, hablando del desarrollo, el docente resolverá un ejemplo de clase conjuntamente con los estudiantes. A partir de esas soluciones, los estudiantes en grupos realizarán un flujograma, presentación o lo que corresponda a la unidad a la que estén cursando, de la resolución del ejemplo, donde lo importante es rescatar los pasos que se siguieron. ¿Qué queremos decir? Que lo importante y la importancia que queremos rescatar de este tipo de metodología es que el estudiante haga una receta de cómo tiene que ir resolviendo cada uno de los componentes de hormigón armado. Por último, los grupos expondrán y presentarán sus trabajos en clase para que así todos sean partícipes y oyentes de cómo cada uno ha ido teniendo la percepción de la unidad correspondiente. La finalización de cada unidad estará enmarcado que será una etapa donde se realizarán las aclaraciones a las dudas. El docente va a aclarar las dudas. Esto rescatando todos los trabajos que se hayan realizado y lo que cada uno haya ido desempeñando. Entonces, esa será la forma de finalizar con el docente y la clase realizará una autoevaluación de lo aprendido. El contenido. Nuestro plan de asignatura contará con 4 unidades de aprendizaje que se describen a continuación. La unidad 1, que será las características del hormigón armado, donde se debe conocer los parámetros físico-químicos de los agregados, la dosificación de un buen hormigón, los laboratorios para verificar la resistencia del hormigón. En resumen, lo que tenemos que aprender es qué tipo de arena, qué tipo de grava se pueden utilizar para
crear una mezcla de hormigón y así generar un hormigón armado de buena calidad. La dosificación nos dice qué cantidades debemos usar para llegar a una resistencia admisible del hormigón y que a futuros nuestra edificación no vaya a tener alguna falla y o nos sorprenda con alguna destrucción o, como se dice, algún colapso de algún componente estructural. Los laboratorios para verificar la resistencia hacen referencia a que una vez hecha la dosificación del hormigón, se deben realizar probetas, las mismas que en laboratorios se deben verificar si han llegado a la resistencia requerida. En caso de no ser así, es mejor y más económico derribar una columna que luego estar sufriendo la destrucción de una edificación por completo. La unidad 2 constará en la elaboración de los planos de componentes de hormigón armado. ¿Qué se va a enfatizar aquí? Las simbologías de los esquemas, el prediseño de la estructura y el dibujo de los planos. La simbología, ¿por qué? Porque como ya hemos visto, hay una etapa de diseño y hay una etapa de construcción. Entonces, el que diseña tiene que conocer la simbología que conoce el de construcción. Por tanto, es importante unificar ideas y tener claro el esquema que se va a trabajar para cada diferente tipo de propuesta. El prediseño de estructura viene casado más con el trabajo presentado por el arquitecto, donde la estructura de hormigón armado de una edificación es el esqueleto de lo que es la presentación arquitectónica. Entonces, tiene que haber una cohesión ingeniero-arquitecto para poder hacer un prediseño viable y factible, sin ningún detalle que deje una mala vista a la percepción de las personas que vayan a visitar esta infraestructura. Y el dibujo de los planos, por último, hace referencia a que tenemos que saber y tenemos que elaborar planos claros, ya que normalmente las personas que manejan los planos en la etapa constructiva van a ser personas que no cuentan con una formación, pero sí seguramente con el conocimiento básico. Entonces, estas personas son los albañiles, quienes tienen que saber interpretar bien los planos para no cometer errores. Nuestra unidad 3 es el cálculo y dimensionamiento de estructuras de hormigón armado. Primero, para la unidad tenemos que aprender a calcular los esfuerzos que actúan en nuestra edificación. Por ejemplo, en nuestras viviendas tenemos las camas, tenemos lo que vienen a ser cocinas, que vienen a cargar y a formar parte de una carga en la losa de nuestras viviendas. Esos esfuerzos actuantes se tienen que calcular y a partir de eso se va a dimensionar lo que vienen a ser nuestros componentes, como ser las zapatas, vigas y las columnas, además de las losas. Después se debe aprender a calcular el acero requerido en cada componente. Podemos evidenciar en la imagen de que se ven sectores que salen como pelos, esos son nuestros aceros que le dan rigidez a nuestra estructura. La unidad 4 es el cálculo y dimensionamiento de estructuras especiales de hormigón armado. ¿Por qué le decimos estructuras especiales? Porque vamos a hacer referencia a las gradas y a los muros de contención. Esto debido a que no en toda construcción vamos a encontrar estructuras como estas, escaleras o muros de contención. En los casos donde no se encuentran escaleras o gradas son en las viviendas que son de
solo planta baja, donde no requieren esta estructura. Y en el caso de los muros de contención, seguramente vamos a encontrar en lugares con pendiente, en serranías, la necesidad de hacer estos diseños. Para lo cual, igual que en la unidad 3, se debe conocer y se debe aprender a calcular los esfuerzos en estos dos componentes, gradas y muros de contención, diseño de las estructuras especiales y el cálculo de acero requerido en las estructuras. Bueno, aquí podemos evidenciar dos obras, lastimosamente una de ellas es un caso, un hecho lamentable, es algo que esperemos nunca más se vuelva a dar, pero nos sirve para una reflexión. Al lado izquierdo tenemos al Burj Al Arab, que es la edificación de Dubái, uno de los emblemas de la ingeniería. Sabemos que esta estructura fue edificada en medio del mar y seguramente en esta edificación trabajaron una cantidad muy grande de profesionales, entre ingenieros estructurales, ingenieros geotécnicos, ingenieros eléctricos, ingenieros hidrosanitarios, ingenieros de estructuras especiales, ingenieros que manejan la parte de estructuras metálicas, arquitectos, decoradores y un montón de personas capacitadas para este trabajo. En pocas palabras, un staff completo de profesionales que seguramente tomaron y han previsto todos los pormenores para que esta edificación no vaya a colapsar en ningún momento, siendo una edificación que va a tener y albergar cantidades grandes de personas y en las cuales nadie quiere que vaya a pasar un accidente o que se nos desplome llevándose la vida de muchas personas inocentes. En ese entendido, ahí tenemos esta muestra de que seguramente nos acompañará años y años antes de que lo remuelan o vayan a realizar otra obra. Al lado derecho tenemos un caso triste, lamentable. Bueno, creo que nadie en su sano juicio se levanta un día y dice voy a hacer una edificación para que cierto año colapse. Creo que en este caso el edificio Miami presenta o presentó algunas fallas del tipo estructural. Entonces, seguramente más adelante los peritos y los colegios correspondientes darán un juicio a lo que ha pasado. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que el hormigón armado no es un chiste. Hay que aprender a hacer bien las cosas y aprender a realizar y a hacer un buen diseño, que el día de mañana nos deje dormir tranquilos y no con la preocupación de que alguna de nuestras obras se nos vaya a ir abajo y tengamos que estar corriendo con gastos altísimos económicamente y lo peor, con pérdidas humanas, ¿no? Entonces, con esa pequeña reflexión les muestro la importancia de la asignatura de hormigón armado. Muchas gracias, me despido, hasta la próxima.